La reforma al impuesto a las ganancias ya es ley, ahora se llama impuesto a los ingresos a partir de ahora cuando la promulgue el Poder Ejecutivo. Así es, el nombre Mariana. también trajo polémica, un debate que se consumió todo el último mes parlamentario además, que se inició con una derrota del gobierno cuando la oposición le gana la pulseada y saca esa media sanción en diputados que era con un costo fiscal mucho más alto que lo que el gobierno estaba dispuesto a pagar. Consiguió finalmente el aval de los gobernadores, consiguió el aval del sindicalismo y terminó entonces hoy sancionando este proyecto que para todos, Claudio, fue el proyecto posible. No es el mejor, es el que se podía aprobar, el que se podía sacar, el que había tenido acuerdo. Y sobre ese eje pasó básicamente Eso es lo el que debate. piensan algunos, hay otros que piensan totalmente distinto. Bueno, Ya lo vamos a escuchar a Recalde. Hay otros que piensan distinto y es el Frente para la Victoria, efectivamente, que se retiró del debate. Pero la pregunta es, ¿termina acá ganancias? Bueno, parece que no, porque por lo menos algunos diputados de la oposición que hoy sí apoyaron el proyecto, estamos hablando del Frente Renovador, del Bloque Justicialista de Diego Bocio, quieren el año que viene reinstalar el tema porque creen que la reforma se quedó corta. Vamos a escuchar a Massa. Lo escuchamos. Hemos dado un primer buen paso. Ustedes saben, discusión, hubo una derrota del gobierno, después una reflexión del gobierno y un llamado al diálogo. Y hemos dado un primer paso. La Argentina todavía tiene que reformar su sistema de impuestos, tenemos necesariamente que dejar de castigar con impuestos al que trabaja y castigar a los que ganan la plata fácil. La Argentina tiene que avanzar en una reforma de un sistema de impuestos que premie al trabajador que hace horas extras, que premie al trabajador que, digamos, de alguna manera alquila su casa. Creo que en ese sentido hemos dado buenos pasos, pero todavía falta mucho y el año que viene tenemos que seguir discutiendo para que pague la renta financiera y deje de pagar el que trabaja. Aquí lo plantea Massa como un primer paso, pero a perfeccionar toda esta ley en el futuro, el año que viene, a seguir discutiendo. Seguro, y además el año que viene es un año electoral. Para Massa el tema ganancias y el tema inseguridad son sus dos caballitos de campaña en general, con lo cual seguramente va a insistir. ¿Dónde estuvo el debate o el cambio? Bueno, el gobierno cedió cuestiones, obviamente, el mínimo no imponible, que había arrancado con una suba del 15%, terminó finalmente aprobándose con una suba del 22,8%, que no es el casi 50% del proyecto de la oposición, pero sí es una suba que intenta acercarse al menos a la inflación promedio que estiman para el año que viene. Pero lo que se achicaron fueron las famosas escalas. Para achicar ese costo fiscal, lo que hizo el gobierno fue bajar esas famosas escalas o las alícuotas que se estaban modificando. Entonces, por ejemplo, hoy... Alícuotas que son cifras anuales. Claro, O sea, hoy... la confusión, mira ahí, porque daban los ingresos mensuales, pero las alícuotas anuales. Ahí vino la confusión, ¿no? Tal cual. Hoy una persona que gana de bolsillo 50.000 pesos ya paga la alícuota más alta, el 35%. En el proyecto que había presentado el propio oficialismo, arrancaba ya con la alícuota más alta una persona soltera con 57.000 pesos de bolsillo, con lo cual bajó. Por eso hoy también escuchábamos cosas contradictorias como Kicillof diciendo que al final el proyecto primero que había presentado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, era mejor que el que se aprobó y se acordó terminó con la CGT. aprobando. Recalde opina en el mismo sentido. Mire. Nosotros creemos sintéticamente que lo que se está discutiendo ahora y se va a votar a mano alzada seguramente es un proyecto no solamente mucho peor que el que habíamos votado los diputados, los 140 diputados, sino es peor incluso, fíjense lo que voy a decir, es peor en algunos aspectos que el primitivo proyecto del oficialismo, cosa que es absolutamente inexplicable. En las escalas para salarios a partir de 27.000 pesos empiezan a pagar más que lo que pagaban con el proyecto original de Macri. Es decir, que han puesto un proyecto que es peor que el primero que había traído para una franja que representa más o menos el 70% de los aportantes. Entonces, esto se va a ver recién en junio, cuando entren los salarios. Va a generar gran polémica esto. Bueno, ahí Además, está. otra cosa, y van apareciendo otros detalles de esta ley. Se incorporan los alquileres, Sí. como para allí descontar el impuesto a las ganancias. Pero ese alquiler tiene que estar declarado electrónicamente. Si no está declarado electrónicamente, ese contrato de alquiler no se puede considerar.
Y por lo tanto esto puede generar que se incrementen los alquileres o fomentar los alquileres en negro. Claro, porque el mercado inmobiliario se maneja mucho en negro y a partir de ahí entonces el trabajador que quiere deducir el alquiler necesita tener justamente blanqueado por parte del propietario. Y hay una gran esa cifra. mayoría de alquileres en la República Argentina que se hace todo. Hay un contrato firmado, pero nunca se declara. Claro, esa es la otra Eso cuestión. va a generar también una cuestión. Y también las actualizaciones automáticas no rigen en 2017, comienzan a partir de 2018. O sea que cuando vengan los incrementos por las paritarias con una inflación del 20% proyectada para el año que viene, usted estaba en una categoría y seguramente va a saltar una superior y va a empezar a pagar más. Exactamente, porque la suba es 22,8% para el año que viene, completo. Y se empieza a actualizar en función de cómo suba el índice salarial recién el otro año, el 2018. Impuesto a las ganancias a los jueces. Impuesto a las ganancias a los jueces, el otro tema que también se incorporó. Es para los jueces nuevos, pero no solamente los jueces, todos los empleados del Poder Judicial que ingresen a partir del 1 de enero del año que viene, o sea, ya dentro de una semana, arrancan a pagar el impuesto a las ganancias. Esto generó mucha inquietud, este articulado dentro del proyecto que se terminó sancionando hoy entre los distintos magistrados, entre los gremios también, el gremio que conduce Julio Piumato, a ver qué pasaba, porque se va a dar la situación desigual de un empleado que hace la misma tarea, que gana más que el otro porque no paga el impuesto. Esto es de una desproporción tal. A ver, el empleado de una fábrica que ingrese a partir del 1 de enero, gane determinada cantidad, va a pagar impuestos a las ganancias, el otro no, entonces. Claro, es la misma ¿Cómo situación. puede haber? Va a haber jueces de primera y jueces de segunda, empleados de primera y empleados de segunda, digamos. Y otra cuestión que estaban alertando muchos, un secretario de un juzgado que quiere concursar para juez, bueno, va a querer efectivamente porque le suben el sueldo, pasa a pagar ganancias, cambia de categoría. Bueno, todo esto motivó un comunicado de ayer de la Corte Suprema de Justicia aclarando de alguna manera lo que dice ese articulado, que es bastante confuso, pero pone blanco sobre negro. El que ingresó a la justicia, sea juez, sea un empleado raso, que hoy no paga ganancias, va a seguir en la misma situación. El que ingresa a partir del 1 de enero, sí entonces va a pagar ganancias. La Corte se está adelantando a lo que ya sabe que va a pasar, que es que este tema se va a judicializar y que los nuevos empleados van a presentar alguna demanda por discriminación ante los tribunales. Porque con esa decisión no todos somos iguales ante la ley. Gracias, Mariana.